excusen los problemas técnicos que hayamos tenido, pero vale la pena lo que vamos a escuchar. Entonces, para iniciar nuestro seminario interdisciplinario, las TIC educativos, hemos invitado a Diego Leal, que es un ingeniero de sistemas, pero que viene trabajando desde hace mucho tiempo en la aplicación de las TIC en la educación y en el uso de las TIC en la educación, y con él hemos trabajado mucho en un curso que hacemos nosotros que se llama Tejiendo Redes Académicas en Línea, que lo hacemos con él porque él es el que lo ha liderado. Y para nuestro seminario decidimos que si había un ingeniero para invitar que nos pudiera servir para contarnos desde la ingeniería cómo ve esto de la integración de las TIC en la educación, pues es Diego Leal. Entonces los invito a escuchar a Diego Leal y su charla que ha titulado Ingeniería, Educación y Cebollas, las TIC como fin o como medio. Yo espero que al final de esto entienda por qué lo de cebollas. Entonces los dejamos con Diego. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Juan Francisco. Gracias a todos. Espero que hayamos logrado la versión más técnica. Y gracias por estar aquí, por su paciencia. Gracias por la invitación. Cuando me invitaron para abrir ese de charla, pues, fue muy importante. Profe. Hola. Hagamos una cosa. Escuchemos el audio por Skype mejor. No. El audio por Skype. Profe, hagamos una cosa. Pero ¿por qué no quitamos el video simplemente? Sí, bueno, quitemos el video de jueves, por favor. ¿Sí sabe cómo quitarlo? Y quitemos el nuestro. Sí, si es que es ancho de banda. Profesor, vamos a quitar el video. Suba el mouse a la parte superior para que se activa la barra, ¿sí? Ya lo quité. Vamos a ver si ganamos. Bien, pues, profesor. Vamos a ver si mejoró. Mira, me dirán. Sí, mejoró. Bueno. Eso no se ha terminado de intentar, pero bueno. Nada, les decía que la posibilidad de hablar un poco respecto a cuál es el aporte que la disciplina de uno tiene frente a esos temas, pues fue muy interesante. Era algo en lo que tal vez uno no piensa con mucha frecuencia, pero que permite tener otro tipo de claridades que igual informan la práctica. Y el título que quise ponerle a la presentación fue Ingeniería de Educación y Cebollas, así como fin o como medio. Para aquellos de ustedes que tal vez estén en Twitter, pueden usar el hashtag reaprender. Y hay una advertencia antes de empezar, porque ya saben que hay ingeniería de sistemas. Hay una digamos, advertencia que me gusta hacer siempre en ese tipo de presentaciones. Y es que lo que yo les voy a contar corresponde solamente a la perspectiva que yo tengo a partir de la práctica que he vivido, de la experiencia que he tenido hasta el momento y de la información y las cosas que he aprendido hasta el momento. Eso quiere decir que es una mirada parcial del mundo y que puede cambiar a la luz de nueva información o que pueden haber otras miradas que también son igualmente válidas y que pueden ser consideradas a la hora de abordar estas discusiones. Esa es una tendencia bien importante. Y la otra, a modo de sugerencia, es que si usted está tomando notas, como decía Juan Francisco, todo esto puede estar disponible en línea. Así que mi sugerencia sería que anote esas cosas que más le llaman la atención, palabras claves, las cosas que le generan preguntas y tal vez los retos que usted va a aparecer a lo largo de lo que vamos a estar discutiendo. Entonces, como punto de partida, pues yo quiero detenerme un poquito en la ingeniería y aterrizarla a la ingeniería de sistemas, que es mi profesión. Cuando empecé a pensar en estos asuntos, lo que veía definitivamente es que pues hay muchas formas, obviamente, de entender la ingeniería de sistemas. Y uno tal vez podría pensar como en distintas barras, como en un ecualizador, para pensar en los distintos ejemplos que tiene la ingeniería de sistemas. Tratando de pensar un poco en cuáles son el tipo de cosas que hace un ingeniero de sistemas, que hago yo como ingeniero, que veo en los pensums de las universidades, además. Yo veo como varias barras aquí. Unas relacionadas con tipos de pensamiento. El primero de ellos es el pensamiento lógico-matemático. Cuando se habla con un ingeniero de sistemas, se habla con una persona que idealmente
tuvo un entrenamiento estructural, pues, que le ayuda a ver el mundo desde una perspectiva muy lógica, muy estructurada. No es para que digan que los ingenieros somos cuadriculados. Es por eso, porque nuestra formación tiene un componente lógico-matemático muy, muy fuerte, que nos ayuda a ver el mundo de una manera muy particular. Principalmente este asunto de lo lógico-matemático tiene que ver con nuestra capacidad de hacer soluciones estructuradas a problemas y de generar algoritmos. Otro tipo de pensamiento que fue nombrado por primera vez por allá a mediados de los 90 por Seymour Papert y que ha tomado mucha fuerza recientemente es el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es el que nos da la habilidad a los ingenieros de sistemas de analizar y proponer problemas estructurados que hacen uso de un computador. Eso se aterriza obviamente en disciplinas específicas, en áreas temáticas específicas, pero lo cierto es que el pensamiento computacional se vuelve también un tipo de pensamiento específico que nos desarrolla mejor a lo largo de la formación, que complementa el lógico-matemático, pero que está muy enfocado en lo que tiene que ver, obviamente, con dispositivos computacionales. Un tercer tipo de pensamiento que podría incluir allí es el pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico es un pensamiento pues, que tiene un papel, yo diría que bien importante, porque siempre le permite ver a uno el panorama completo. Justamente uno habla de ingeniería de sistemas, y entendiendo los sistemas como computación simplemente, como cosas tecnológicas, electrónicas, informacionales, sino como sistemas que interactúan entre sí. Un ingeniero de sistemas finalmente, pues uno esperaría que tiene una capacidad grande de analizar un problema desde una perspectiva muy holística, muy integrada, y que le permita, y esa comprensión, ese análisis, le permite generar soluciones que tienen en cuenta múltiples variables. Le permite ver que si empuja una ficha a un lado, pues es probable que después de que todo ocurra, la ficha le caiga al otro lado. De eso se trata más o menos el pensamiento sistémico. Empezar a ver, empezar a abordar de una manera un poco más juiciosa los temas de complejidad, de cómo una cosa interactúa con otra y qué efectos tiene en un entorno específico. Esos son como tres tipos de pensamiento, pero uno tiene también unas herramientas con las que aborda esos tipos de pensamiento, con las que lo pone en juego. Y tal vez la más importante de ellas es la programación. Los ingenieros de sistemas, a nivel nacional, diría yo, insisto, basta con ver los pensum, los planes de estudio de las distintas universidades, le ponen un énfasis muy grande a la programación. Y esa programación se aterriza en cosas como estas, en montones de libros que uno va acumulando a lo largo de toda la carrera, en donde aprende un montón de lenguajes de programación, técnicas, estilos, uno ve montones de maneras en las que se puede programar, unos montones en estos días también de dispositivos en los cuales uno puede programar. Entonces, qué sé yo, hace 10 años, hace 5 años, pensar en aplicaciones móviles era una cosa pues, todavía muy incipiente. Es algo que aparece cada vez más, de manera más recurrente en los planes de estudio. Pero lo importante con esas aplicaciones móviles es que son solamente otro escenario en el cual uno como ingeniero está poniendo en juego sus habilidades de programación. También recientemente, otro aspecto que empezó a complementar esto de la programación es el tema de arquitectura de software. Entonces un ingeniero de sistemas empieza a tener como una participación importante o empieza a consolidar un rol poco a poco de arquitecto de software, de definir cómo deben estar estructurados esos sistemas computacionales que son cada vez más complejos. Cualquier pieza de software tiene una complejidad cada vez mayor, está interactuando con otro montón de piezas de software y eso genera una complejidad enorme que todavía estamos aprendiendo a manejar y que de hecho, algunos argumentan, no sabemos manejar. Pero pues, usted puede tener, digamos, estas distintas barritas. Y ¿por qué la idea de un ecualizador? Porque cuando usted tiene un ecualizador, usted puede poner distintos acentos. Usted puede subir los bajos y bajar los agudos, y de alguna manera eso es lo que hacemos con los distintos programas de ingeniería de sistemas que tenemos. No hay una única forma, ni un único ingeniero de sistemas. Hay unos rasgos comunes y hay distintos énfasis.
Por ejemplo, se puede tener un programa en donde tiene un énfasis muy fuerte en el pensamiento computacional, una cosa no tan fuerte en el pensamiento sistémico y algo de énfasis en el pensamiento lógico, y donde la programación es importantísima y la arquitectura no tanto. Esa es una posibilidad, pero se puede tener también un programa que se ve más o menos como es, que yo diría que es un poco más cercano a la realidad que tenemos. Usted tiene mucho énfasis en el pensamiento lógico-matemático, un enorme énfasis en el pensamiento computacional, un énfasis muy, muy bajo en el pensamiento sistémico, un énfasis enorme en la programación y un énfasis no tan grande en la arquitectura de software. Esto obviamente es una cosa que está muy ligada, insisto, a los planes de estudio que tenemos actualmente. Pero eso no quiere decir que estas sean las únicas cosas a las que un ingeniero de sistemas se dedica. Hay múltiples áreas de especialización, uno puede especializarse si quiere en temas de redes, o en temas de bases de datos, o en temas de inteligencia artificial, pero miren que finalmente detrás de todos esos temas, lo que aparece desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas es lo que tiene que ver en gran medida con el software, con programar esos sistemas. El hardware es un dominio más de los ingenieros eléctricos y electrónicos, mientras que nosotros nos enfocamos un poco más en el software. Y esos acentos tienen unas aplicaciones importantes. Entonces, hasta ahí el tema de ingeniería de sistemas. Con una salvedad final, que nosotros como ingenieros de sistemas estamos observando las TIC como un objeto de estudio y de creación. Nosotros estudiamos las tecnologías de información y comunicación, principalmente las de información, y las usamos para crear nuevas cosas, que es lo que creo que, al menos para mí, es una cosa muy rica del área. Usted está usando el software para crear nuevos software. Usamos piezas básicas que nos permiten crear piezas cada vez más complejas, con lo que eso implica. De fondo, una cosa importantísima es que, al igual que cualquier otra disciplina, la ingeniería de sistemas es una forma de ver el mundo. Los abogados tienen su forma de ver el mundo, los administradores tienen su forma de ver el mundo, y cada una de nuestras disciplinas sufre lo mismo. Yo diría, y espero poder argumentar a medida que avanzamos, que un reto enorme que tenemos es poder avanzar hacia visiones mucho más integradas del mundo. Todavía estamos muy anclados en lo disciplinar, y eso significa que a veces el ingeniero se queda simplemente en lo que puede o en lo que podría ser el ingeniero desde el punto de vista disciplinar, cuando hay muchas otras cosas que son cada vez más importantes en el entorno en el que nos encontramos. Pero bueno, eso respecto a la ingeniería de sistemas. Ahora, estábamos hablando también de educación y de cebolla, pero particularmente vamos a hablar del tema de integración de TIC en la educación, de cómo incluir ustedes las tecnologías de información y comunicación en la educación. Eso desde una perspectiva pues del ingeniero. Recuerden que la pregunta partida era ¿cómo contribuir la ingeniería de sistemas a los temas de TIC en educación? Y para pensar en TIC en educación, una metáfora que me ha funcionado bien en el pasado y que me gusta mucho es la de las cebollas. Alguien mencionaba en Twitter, me parece, que pues estaba haciendo una conferencia nutritiva. No es que tan nutritiva resulte la cebolla, pero lo que sí sé es que es una metáfora sobre la que he usado en el pasado, sobre la que vuelvo de vez en cuando y que me ayuda a entender, a estructurar este problema de la TIC en educación. Entonces, lo que a lo que les voy a invitar es a que me acompañen a pasar por las distintas capas de esta cebolla. Esta es una cebolla educativa, si se quiere, o una cebolla educativa, o algún tipo de cebolla. El caso es que esta cebolla tiene capas, y la capa más externa, como lo veo yo, tiene que ver con el uso de la tecnología. Hay una capa que está muy afuera, que no tiene que ver con el centro, que tiene que ver con el uso de la tecnología. Y obviamente, si estamos hablando de uso de tecnología, pues aquí la ingeniería de sistemas tiene mucho para particular con los temas de programación y de arquitectura software. El aporte, tal vez el aporte crucial de la ingeniería de sistemas como disciplina reside en esta área del uso de la tecnología, porque con la programación y con la definición de arquitecturas y con el trabajo con otras disciplinas hemos contribuido, y me incluyo, digamos, en ese logro, a generar montones de dispositivos que nos acompañan ahora y que acompañan a nuestras instituciones educativas, desde los computadores XO, pasando por los CASME, pasando por netbooks, pasando por los móviles. El software que está allí, en muchos aspectos,
aspectos tal vez fue creado por un ingeniero de sistemas, en muchos casos. Y eso nos acompaña cada vez más. Entonces hay gente que habla ahora de computación usable, computación que usted puede llevar puesta en su ropa. Y también, como todos ustedes saben, tenemos este montón de aplicaciones en línea, que aparecen, quiebran, vuelven a aparecer, se transforman, las compran, las venden, y que generan todo un contexto de emprendimiento tecnológico que se ha vuelto casi que un querer ser para muchos, pues, para un sector importante de nuestra población. Este entorno lo que genera al mismo tiempo es una tensión muy grande para la ingeniería de sistemas. Pues, tal vez para los que estamos en las universidades, eso es mucho más claro, para algunos de ustedes tal vez no, pero igual les cuento. Las inscripciones en ingeniería de sistemas han tenido como un declive, han venido bajando de manera recurrente a lo largo de muchos años. Hay algunos estudiantes que entran y se cambian de carrera, hay otros que simplemente no lo toman como opción. Y eso genera una preocupación enorme, porque si cada vez tenemos más aparatos que requieren programación, pues hombre, tenemos un problema si la gente no se está inscribiendo para aprender más de eso. El asunto es que cuando usted pone un énfasis muy fuerte en la programación, se encuentra con un problema, y es que cada vez hay más personas que aprenden por su cuenta a programar y no tienen que pasar 4 ni 5 años en una carrera de ingeniería aprendiendo cómo programar, y que prefieren no dedicarse a estudiar ingeniería, sino aprenderlo, tienen que aprender rápidamente de programación y lanzarse a hacer empresas. Esa es una tensión enorme para la ingeniería de sistemas, que se convierte en una discusión permanente. ¿Cómo le damos vuelta a esta disciplina para que siga teniendo relevancia? Para que no se quede simplemente en formar programadores que tardan mucho más tiempo en formarse. Es una pregunta que está por ahí en el entorno y que va a realizar más adelante. También, como les decía, ese es todo el tema de los dispositivos móviles. Ese es un mercado emergente donde cada vez más gente está programando, está haciendo cosas. Y como les decía, la evolución de eso va hacia dispositivos que podamos usar. O sea, pequeñas piezas de software que empiezan a interactuar entre sí, de los grandes sistemas operativos que tuvimos durante mucho tiempo. Ahora el foco termina en pequeñas aplicaciones que operan dispositivos livianos y que hacen uso de la red para permitir interacciones y efectos de red que antes simplemente no podíamos ver. Así que en el uso de la tecnología, la ingeniería de sistemas, diría yo, ha tenido una contribución enorme. Uno la puede ver en lo que nos acompaña día tras día. Pero esa capa de uso de la tecnología, la más eterna. Hay otras más adentro. La que seguiría desde mi perspectiva es una que tiene que ver con técnicas, modelos y métodos. Recuerden que estamos hablando de integración de TIC en educación. Cuando usted piensa en TIC solamente como tecnología, usted termina utilizando aparatos. Y lo que nos dice la investigación en esos días, y desde hace rato de hecho, es que simplemente poner aparatos no cambia necesariamente las lógicas ni las gramáticas, dirían algunos, de los sistemas escolares. Necesitamos hacer más cosas. Así que un segundo nivel, el que uno puede hacer cosas, es el de las técnicas, los métodos y los modelos. De nuevo, entran en juego muchísimas de esas herramientas. Las traigo simplemente como ejemplo. Porque cada vez que aparece una herramienta, aparece gente entusiasta que dice, vamos a explorar cómo usamos esto en educación. Y empiezan a aparecer un montón de sugerencias y recetas y posibilidades para usar ciertas herramientas. Y eso a veces pone a docentes y instituciones completas corriendo detrás de la última tecnología, del último aparato o de la última herramienta que aparece. Y ese es un riesgo enorme, es un desgaste enorme para el sistema educativo. Miren que desde esa perspectiva uno podría decir que ese exceso de herramientas, esa enorme creatividad que está puesta en juego en esa creación de alternativas tecnológicas, pues termina siendo un poco nociva para la institución educativa. Uno puede argumentarlo desde esa perspectiva. Y uno podría empezar a pensar en cuáles son las cosas que la institución tendría que hacer para brindar un poco de esa lógica de cambio permanente que es propia de ingeniería de sistemas. Hay unas cosas muy de fondo en nuestra carrera, como les decía, es una forma de ver el mundo.
Y es una forma muy curiosa de ver el mundo porque estamos de alguna manera atrapados en una carrera de renovación tecnológica en donde estamos poniendo nuevas funcionalidades y liberando nuevas cosas, y donde lo antiguo a veces tenemos que convivir con ello, pero no es en realidad lo que nos gustaría tener. Esa es una lógica pues, de todas las áreas de la tecnología, pero que tiene una incidencia y unas implicaciones enormes cuando uno piensa en los sistemas educativos. En ocasiones, esa enorme diversidad hace que muchos docentes estén buscando una receta, la receta para utilizar la tecnología, la forma en la que se va a resolver el asunto. Y entonces aparecen distintas personas que dicen, mire, la forma de hacerlo es esta. Y cuando usted se casa con una forma de hacerlo, empieza a desconocer la enorme diversidad que hay en términos de aprendizaje y en términos de experiencia educativa a lo largo y ancho de no solo el país, sino de toda la región. Y a veces, cuando pensamos en la receta, tratamos de traer lo que funciona en otros lugares, diseños que fueron pensados para aulas del primer mundo, por ejemplo, a nuestro entorno. Y nos desgastamos tratando de poner en marcha cosas que luego no funcionan. Y terminamos preguntando, bueno, todo estaba puesto, ¿qué falló? Y encontramos un montón de razones por las que fallaron, pero a veces perdemos de vista que tal vez una razón de fondo es que estamos tratando de importar, de transferir cosas que no son transferibles. Miren que en la cabeza de un ingeniero de sistemas, transferir un sistema de un lugar a otro es más o menos sencillo. Usted descarga una aplicación, la instala, la aplicación corre, pero en la educación no funciona así, lo sabemos. Y es un punto de tensión que aparece, creo yo, con mi disciplina. Es una cosa en la que es preferible tener claridad. También han aparecido en los últimos años estándares de lo que un docente debería ser capaz de hacer con tecnología. Organizaciones como el ISTE, como UNESCO, el Ministerio de Educación Nacional, generan y actualizan periódicamente lo que un docente debería ser capaz de hacer en términos del uso de la tecnología. Con frecuencia esos modelos de competencia no ponen tanto énfasis en los métodos, sino que habla de cuáles son esos rasgos que nos gustaría ver en los docentes. Eso tiene obviamente ventajas, porque nos permite empezar a tener un lenguaje común para hablar acerca de estos temas, pero de alguna manera también termina desconociendo la enorme diversidad que tenemos y a veces nos pone unos puntos de llegada, o mejor, unos puntos de partida tan altos que nuestros docentes ni siquiera logran sentirse incluidos dentro del modelo. Mire, aquí está la rúbrica de evaluación, pero usted ni siquiera está en la hoja. Usted está como 3 capítulos antes, porque no ha llegado al punto del que está hablando el modelo que estamos proponiendo. Yo diría que ahí, hasta cierto punto, ha habido también una contribución fuerte de personas relacionadas con el área de la ingeniería, de la ingeniería de sistemas en particular. Yo mismo en algún momento fui parte de un equipo en el Ministerio de Educación que estaba pensando en esas competencias docentes para allá en 2007. Así que, como ingenieros de sistemas, transitamos por distintos lugares y nos encontramos en distintas situaciones que nos permiten poner en juego nuestra visión, pero cuando uno como ingeniero no logra entrar en diálogo con esas otras disciplinas y percibir esa mirada más sistémica del asunto, nos quedamos con soluciones parciales, con miradas parciales, y eso tiene sus desventajas. Ese puede ser, digamos, otra capa de la cebolla, esa de las técnicas, los métodos y los modelos. En otros escenarios yo he hablado en mayor detalle de eso, así que no me voy a detener tanto en este momento, porque lo que estoy tratando de hacer es como de verlo desde la perspectiva del ingeniero de sistemas. Una siguiente capa de la cebolla, en lo que tiene que ver con educación, es la que corresponde a las concepciones sobre el aprendizaje. Y en este punto sí que podría decir, hombre, aquí la ingeniería de sistemas, y me cuesta trabajo hablar de la ingeniería de sistemas, lo veo como una disciplina bastante puntual. Uno podría decir, mire, aquí no hay un aporte tan grande, hombre, porque pues, si estamos hablando de teorías de aprendizaje y comprensión sobre el aprendizaje, pues estamos hablando inicialmente de asuntos psicológicos, ¿cierto? Pero cuando usted se devuelve a ver las distintas teorías de aprendizaje que nos han acompañado durante mucho tiempo y nos acompañan aún, usted puede encontrar unos paralelos interesantes. Por ejemplo, el conductismo ve el mundo como una caja negra. Usted ve el aprendizaje como una caja negra. Usted pone entradas, algo ocurre adentro y usted ve salidas. Noten que
un algoritmo es eso, un algoritmo es definir una serie de entradas que son procesadas de alguna manera para generar alguna salida. Esa estructuración tan fuerte que tenemos como programadores, de alguna manera refleja, hasta cierto punto, perdón, esa lógica procedimental del conductismo. Y de hecho, en estos días de diseños de interfaces en línea y aplicaciones para el aprendizaje, etcétera, el conductismo termina dando la vuelta y termina informando muchas de las decisiones de diseño que tomamos los programadores. Y ahí hay una relación muy curiosa, muy interesante, porque como programadores a veces nos agarramos, como ingenieros a veces nos agarramos de las cosas que hemos escuchado que funcionan, por ejemplo en términos de motivación, refuerzo positivo, etcétera, y lo implementamos en sistemas que otra gente va a usar. Es que miren que ahí nomás empieza a generar un ciclo curioso, a veces virtuoso, a veces vicioso, que termina afectando a muchísima gente, pero simplemente porque el ingeniero toma información de otras áreas y termina poniendo en juego y desarrollando sistemas que de pronto corresponden a unas miradas sobre el aprendizaje que tienen unas cuantas décadas de existencia, o a veces cientos de años de existencia, y que no necesariamente reflejan lo que sabemos de una manera más contemporánea. Así que miren que si hay una relación con eso. No piensen en el cognitivismo. El cognitivismo surge en un momento en que aparecen los computadores, y de hecho habla de una visión, pues del cognitivismo más clásico, obviamente. Propone una visión del mundo en donde el cerebro es como un computador, y entonces uno empieza a hablar de memoria de corto plazo, de largo plazo, de procesamiento, de carga cognitiva, de un montón de cosas que si uno las transfiere a un entorno computacional, pues uno las puede identificar claramente. Así que miren que no necesariamente la disciplina de la ingeniería de sistemas, pero la lógica de ver el mundo como un algoritmo, como un computador, de ver los problemas como cosas que son susceptibles de ser modeladas, definidas en variables y luego procesadas en un algoritmo, es una cosa que viene desde hace mucho tiempo y que de alguna manera también ha informado algunas historias del aprendizaje. En el constructivismo la cosa cambia un montón, porque esta es una teoría esencialmente psicológica. Empezó con Piaget, que empezó también con Vygotsky por allá en los años 30 del siglo anterior, y que tiene un contexto muy distinto. Yo diría que si uno tuviera que pensar en cuáles de las teorías de aprendizaje están más alejadas de la lógica del ingeniero, tal vez el constructivismo sería una de ellas. Y algunos ponen aquí abajo el conectivismo como teoría emergente. Yo a esas alturas ya no sé si el conectivismo es una teoría, no es una teoría o sí. Y es un conjunto de sugerencias de diseño que funcionan bastante bien. Uno puede verlo desde múltiples perspectivas, pero que sí es cierto respecto al tema del conectivismo, que está tratando de integrar un montón de asuntos que tienen que ver con teoría de la complejidad, con lo que sabemos ahora respecto a pensamiento computacional, con lo que se ha ido decantando a lo largo de estas décadas en ese sentido, con lo que tiene que ver con interfaces, con inteligencia artificial, con un montón de temas. Y trata de poner todo eso alimentado por una comprensión desde la teoría de redes respecto a lo que es el aprendizaje. Y lo que usted encuentra finalmente es que con todas estas teorías, lo que tenemos es un paso desde la psicología y desde incluso visiones formadas por una lógica de qué es del cerebro como computador, hacia una visión mucho más enfocada en la neurociencia, mucho más basada en la ciencia de redes, en donde nuestro cerebro es una red que interactúa con una red externa y el aprendizaje es un proceso continuo de tejido de redes internas, un proceso sobre el cual no tenemos control directo, en donde no estamos construyendo nada, pero que es esencial y que es esencialmente asociativo, a partir de los estímulos externos, a partir de los procesos cognitivos que ponemos en juego, etc. Eso desde el punto de vista de las teorías de aprendizaje. Entonces, como ven, pues, aquí no hay una relación tan cercana. Y si llegamos al centro de la cebolla, donde ya no estamos en las concepciones sobre el aprendizaje, lo que yo veo como el centro de la cebolla son los fines de la educación. Y ahí yo siento que de manera más o menos implícita, áreas como la ingeniería de sistemas
han empezado a tener un impacto importante a la hora de moldear esos fines de la educación. Desde el punto de vista global, lo que uno le escucharía decir a gente como Jerome Bruner, por ejemplo, o Anil Postman, es que la educación tiene una doble misión. Tiene una misión de preservación, de transmisión, transmisión en el sentido más amplio de la palabra, de nuestros contenidos culturales, de aculturación a una nueva sociedad, aunque en estos días los medios de comunicación desempeñan gran parte de ese papel también. Pero así como tiene una labor de preservación, tiene una labor de cambio, de darnos herramientas para cuestionar lo que tenemos y pensar de maneras diferentes. Para bien o para mal, en muchos de nuestros sistemas escolares, el foco está más puesto en la preservación, en la transmisión de ese conocimiento acumulado a lo largo de siglos enteros, y no tanto en el cambio, no tanto en cómo cuestionamos y pensamos lo que tenemos. Porque ese cuestionamiento tiene mucho que ver, obviamente, con asuntos más de orden más sociológico, de orden más cultural, que no tienen que ver necesariamente con lo tecnológico. Noten que aquí, en esto en particular, no hay nada que tenga que ver con lo tecnológico directamente. Estamos hablando de aceptación de nuestra cultura, de alguna manera, de transmisión a las nuevas generaciones de lo que somos, y también de dar herramientas para que esas nuevas generaciones puedan cambiar y mejorar aquello que no está funcionando en lo que tenemos actualmente. Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, yo diría que pues, no hay como mucho de eso, pero aquí sí empiezan a entrar en juego esos tres tipos de pensamiento que les mencionaba. Por ejemplo, en el caso específico del pensamiento computacional, una que creo que es como el más cercano al área misma. Recientemente se ha puesto muy en boga la idea de que es indispensable que en nuestros sistemas de educación básica y media, en los sistemas K12, se integre y se desarrolle el pensamiento computacional. Es una cosa para muchos importantísima. ¿Por qué? Pues porque la sociedad que tenemos lo requiere. ¿Sí? Porque contar con esas herramientas para ver el mundo, no solamente si usted va a ser ingeniero, sino si usted va a ser cualquier tipo de profesional, contar con esas herramientas de análisis, de estructuración, de solución, de diseño, etcétera, puede ser muy importante, o puede ser definitivo, como lo ponen algunos. Pero cuando usted piensa en el pensamiento computacional, en ocasiones lo que usted encuentra es que empieza a ponerse como en todo o nada. Todo el mundo debería saber acerca de eso. Y es más importante que otros tipos de pensamiento. Yo siento que eso es un riesgo enorme en el que entramos a veces. Porque no diría yo que este sea el más importante de los pensamientos, sino que el pensamiento creativo es igualmente importante, el pensamiento crítico también, el pensamiento de diseño también. Hay montones de tipos de pensamiento, de sombreros para pensar, si se quiere, que son útiles, que son indispensables, diría yo, para cualquier persona que esté viviendo en esta época. Así que siento que hay un reto enorme de no quedarnos enfocados en una única forma de ver el mundo. Por el contrario, si la ingeniería de sistemas es una forma de ver el mundo y tiene herramientas que ayudan a ver el mundo de cierta manera, creo que es importante que establezcamos diálogos con otras formas de ver el mundo, que nos pueden complementar y que nos pueden permitir ver cosas que antes simplemente no éramos capaces de ver. Al menos en mi experiencia personal ha sido así. Al acercarme a otras disciplinas, a otras áreas de conocimiento, a tener activa la curiosidad por cualquier cantidad de temas, la mirada se enriquece. Y cuando la mirada se enriquece, la mirada disciplinar también se enriquece. Le permite a uno ver, hacer y percibir cosas que en alguna época eran inimaginables. Así que, dicho eso, creo que hay otro asunto a mencionar aquí, es que corremos el riesgo de enfocar los fines de la educación alrededor de ¿cómo ponerlo? De las necesidades o de los intereses que ciertas áreas específicas expresan. Eso no es bueno ni malo, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Sí, y el tema de los fines, como les decía, no tiene que ver necesariamente con este asunto disciplinar, sino que estamos hablando de lo que nos interesa es generar mano de obra productiva y competitiva, o lo que nos interesa es lograr qué. Esa es una discusión que no depende de lo tecnológico, que tiene que tener en cuenta ese entorno tecnológico que tenemos ahora, pero que no debería estar exclusivamente ligada a él.
¿Por qué es importante ese entorno? Es un entorno diferente. La tecnología que tenemos ha generado un entorno en constante cambio, así como, pero al mismo tiempo, ha generado un montón de resistencia y de fenómenos interesantes de conservación en otras áreas. Ese entorno diferente está caracterizado por la inmediatez. Estamos acostumbrados en estos días a que todo tiene que ocurrir ahora. Si la red es lenta, estamos en un problema grande. Si me desconecté de WhatsApp, para muchísimas personas se genera incluso tensión y hay quienes hablan de fobias específicas asociadas al estar desconectado. Es un entorno un poco extraño, podría ser una palabra para ponerle, pero que está caracterizado por la inmediatez. Está caracterizado también por un colapso del tiempo y del espacio. Ahora podemos tener muy rápido cosas que antes requerían meses o incluso años para tener, en términos de transferencia de cosas, en términos de acceder a recursos, de acceder a personas, de acceder a ideas, etc. Y adicionalmente, estamos en un entorno de sobrecarga de información. Estamos generando mucha más información de la que podemos manejar a nivel personal y a nivel de especie. Y simplemente no tenemos muy claro qué vamos a hacer con ella. Pero hay algunos factores adicionales a ese entorno. Primero es que tenemos múltiples intereses y un asunto que yo llamo asimetría. Tenemos múltiples intereses comerciales y tenemos cohortes enteras de ingenieros que salen al mundo laboral sin una claridad real de cuál es el impacto que pueden tener en el mundo, de cuáles son las implicaciones de programar cierta cosa de una forma y no de otra. Esa es una discusión que no ha llegado en gran escala a la carrera de ingeniería de sistemas. Si usted es contratado por Google y usted está encargado de monitorear el correo electrónico de la gente para generar anuncios publicitarios, ¿eso está bien o no? ¿Eso es ético o no es ético? ¿Se justifica o no se justifica? Y así con cualquier otra plataforma. Cuando usted está haciendo inferencia de los grafos de relaciones en Facebook, porque usted puede un ingeniero de sistemas que fue contratado por Facebook para eso, y está haciendo inferencias para poder venderle de manera más directa cosas a la gente, ¿eso está bien o no? ¿Es algo ético o no? Y miren que no se trata de cuestionar, no significa descalificar. Cuestionar significa que no estamos acercándonos a esas preguntas, no las estamos planteando, y creo que son muy, muy importantes, porque los ingenieros empezamos a tener un poder enorme a la hora de definir cómo interactúa la gente a través de los medios electrónicos. Esa es una cosa que antes no teníamos y que tiene un montón de implicaciones que siento yo todavía no tenemos tan claras. Hay asimetría en el sentido en el que hay gente que tiene computadoras que permiten procesar esas cosas que les estoy mencionando, que les permite procesar ese Big Data que tanto se menciona por momentos y que en realidad está por fuera del alcance de la mayoría de los usuarios de esos aparatos. Hay asimetría en el sentido en el que una sola persona está decidiendo cómo interactúan todos los otros. Así que no es solamente un problema de capacidad de cómputo, sino también de quién toma las decisiones y cuáles son las razones por las cuales toma esas decisiones. Eso es parte del entorno que tenemos ahora. También está el asunto de la privacidad, de quién es la información que tenemos. ¿Qué hace usted como ingeniero con la información que compila una base de datos? Esa es una discusión que el año pasado se puso muy, muy visible en Colombia, pero que a gran escala no llega a la mayoría de los ingenieros de sistemas. ¿Cuál es su responsabilidad frente a los datos de otras personas? ¿Los datos son privados? ¿Cuál es la postura, si se quiere, política suya frente a eso? Esos son temas que no abordamos y que yo siento que se vuelven cada vez más importantes. Y si también le pusiéramos un poco más de énfasis a esa parte de pensamiento sistémico, se volverían cada vez más relevantes. Hay un video en YouTube que se llama Naked Citizens. Si ustedes entran a YouTube y lo buscan, pues lo pueden ver allí y lo menciono porque siento que es una manera muy contundente, muy clara, presenta un relato muy claro de lo que significan estos días el tema de la privacidad y el tema de la propiedad de la información, de lo que se puede hacer con esa información, la información que estamos generando simplemente cuando vamos caminando por la calle y una cámara de seguridad nos filma.
todo eso es información que estamos generando. Y hay ya un montón de casos que muestran el tipo de cosas que ciertas organizaciones pueden hacer con ello. No está más ahí mencionar todo el escándalo del año pasado que todavía sigue andando de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, todo lo de Edward Snowden. Todo ese tipo de cosas muestran un papel muy diferente de un programador y un ingeniero de sistemas en el entorno en el que estamos. Y mi sensación es que no somos del todo conscientes de ello. Bueno, pero además de eso hay otra cosa muy de fondo, con la tecnología que tenemos y con los medios de producción distribuida de información no solo de distribución, no solo de producción sino de distribución y de almacenamiento distribuido de información, algunas personas empiezan a plantear la pregunta de si nos estamos acercando poco a poco a nuevas concepciones de conocimiento legítimo, si lo que entendemos como conocimiento válido empieza a cambiar. Y en esa medida, si también estamos empezando a acercarnos a nuevas formas de legitimar ese conocimiento. Eso es algo similar, hacen una analogía con lo que ocurrió con la imprenta en su momento. La imprenta de alguna manera hizo posible la emergencia y la consolidación del método científico. Y el método científico le dio un papel muy grande a lo escrito, con mecanismos para registrar el conocimiento, para comunicar el conocimiento válido. También permitió que las universidades se consolidaran como instituciones que legitimaban el conocimiento. Así que la pregunta con la tecnología que tenemos ahora es hasta qué punto nos estamos enfrentando a nuevas formas de legitimar el conocimiento y a nuevas concepciones de lo que es el conocimiento válido. Tal vez es muy pronto para dar una respuesta, pero plantear la pregunta abre puntos de exploración bien interesantes. Ese diría yo es como el panorama completo de la cebolla. Es toda la cebolla. Y en donde quiero hacer énfasis es en que si usted se enfoca en ese centro de la cebolla, aparece una pregunta clarísima, que es ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué estamos educando? Es una discusión permanente. Está plasmada en ocasiones en documentos nacionales, también en planes educativos institucionales, en el caso de Colombia, pero que diría yo no termina de tener una respuesta, porque ese para qué se pone en juego también en el aula de clase, y puede que existan documentos que digan cuál es el para qué, pero si el docente que está en el aula de clase y el estudiante que está en el aula de clase no tiene una construcción personal de para qué están viviendo ese proceso, pues el fin de la educación, pues estamos perdiendo una oportunidad enorme de asumir ese proceso con un sentido claro y con un sentido de fondo. Entonces, siento que ese para qué es tan importante que termina informando las capas de afuera de la cebolla. Cuando se cambia el para qué, el por qué y el para qué, los qué y los cómo también cambian. Y lo que quisiera compartirles en este momento, en este último pedacito, es pues que me acompañen a ir afuera de la cebolla, pero contándoles un poco algunas ideas que a mí me han funcionado en lo personal, que han enriquecido mi visión de ingeniero y que me han permitido empezar a percibir de una manera distinta el problema del tecnológico y el problema del el aporte que mi disciplina hace. Así que algunas ideas que me han funcionado desde el punto de vista de los fines. Estas son 4 ideas que aparecen como condiciones para una red de conocimiento colectivo o un documento de Stephen Downes referido a ese tema. A mí me impactaron desde que las vi, son como las condiciones que permiten, las 4 que están en negrilla, son las condiciones, 4 características que permiten o que mejor previenen efectos de red nocivos, que permiten que una red de conocimiento colectivo tenga salud, por ponerlo de alguna manera. Y son esas 4, estimular autonomía, propiciar interacción, reconocer diversidad y promover apertura. Yo las resumo en la palabra AIDA, y me funciona bastante bien porque pues recuerdo la ópera de Verdi, pues, lo traigo interesante políticamente. Cuando yo pienso no necesariamente en fines de la educación, sino como el acento particular que yo le pongo a esos fines, pienso en estas 4 cosas. Cualquier cosa que yo haga desde el punto de vista del diseño de ambientes de aprendizaje, de tecnología, debería estimular la autonomía, debería propiciar la interacción entre personas, debería reconocer la diversidad, la enorme diversidad que hay en cualquier situación de aprendizaje y debería promover la apertura, debería abrir la puerta, objetivo en ese sentido, pues, para que esas distintas formas de ver el mundo entren
y a través de la interacción fortalezcan la autonomía de los participantes en la experiencia de aprendizaje. Así que con eso yo me voy a recorrer hacia afuera la cebolla, de una claridad muy personal que complementa otro discurso más político respecto a los fines de la educación. Yo empiezo a salir en la cebolla y cuando vuelvo a las concepciones sobre el aprendizaje, como les decía, una con la que me identifico nuevamente es esa idea de que tenemos una red dentro de nuestra cabeza, lo cual es cierto desde el punto de vista fisiológico, y que esa red está en permanente interacción con un ambiente externo, con una red externa. Cuando aparecen cosas nuevas en ese ambiente externo, la red interna cambia, y la red interna me permite percibir otras cosas nuevas en esa red externa. Esa interacción permanente, en mi práctica, he terminado dibujándola en una cosa que llamo el ambiente personal de aprendizaje. Eso no es una cosa tecnológica, todo lo contrario. No se trata solamente de una herramienta, ni si estoy usando el agregador que me permite tener los clips de no sé qué, o si tengo ahí Google, o si no se trata de una herramienta. Se trata de una forma de ver el mundo, en donde el aprendizaje es un proceso continuo que ocurre en un ambiente social y tecnológico, y que yo como individuo puedo mapear. Yo puedo hacer un dibujo de eso, y yo puedo hacer análisis sobre ese dibujo, y puedo decidir alrededor de qué procesos me interesa enfocarme, y cuáles de esos procesos necesitan de pronto fortalecer desde mi situación y mi contexto particular. Así que el ambiente personal de aprendizaje aparece aquí como una idea que refleja de alguna manera una concepción sobre el aprendizaje. El aprendizaje como una cosa fluida, en donde el individuo está adquiriendo destrezas de manera continua y donde no termina, no tiene un final, es un proceso continuo que ocurre a lo largo de toda la vida. Eso respecto a concepciones sobre el aprendizaje. Entonces, cuando tengo esas cuatro palabras, cuando tengo AIDA, más la idea del elemento personal de aprendizaje, y voy a pensar en qué tipo de técnicas, métodos y modelos puedo usar, pues lo que encuentro de manera directa es que hay una posibilidad de exploración y experimentación diferente. Esa es una foto de una serie de talleres que vamos a hacer desde 2007, que han ido evolucionando, han ido cambiando, felizmente, y que lo que buscan son explorar qué significa que una persona pueda desarrollar, un grupo masivo de gente pueda desarrollar esas cuatro condiciones, AIDA, y que pueda hacer una exploración de su ambiente personal de aprendizaje en conjunto con otros aprendices. Pasa también por estrategias de mapeo de esa red, de hacer visible cómo las interacciones van enriqueciendo una red humana. Y estos son ejercicios demostrativos que otros docentes han llevado a sus aulas de educación básica y media, y con los cuales empiezan a ocurrir cosas, empiezan a cambiar las perspectivas respecto a lo que es posible hacer con la tecnología en el aula, pero en donde no hay una única receta. Hay unas sugerencias que pueden funcionar en distintos contextos, pero cada individuo se vuelve responsable por hacer esas traducciones, esas adaptaciones a su contexto. Como les digo, de esto he hablado en otras ocasiones, así que no quiero detenerme tanto en estas ideas. Y por último, cuando llegamos al parte de afuera de la cebolla, bueno, de nuevo con el uso de la tecnología, y esas cuatro condiciones que mencionaba, más ese elemento personal de aprendizaje, bueno, ahora me lleva a mí a pensar en la tecnología como un medio, como una herramienta que está al servicio de las necesidades de aprendizaje individuales de la gente. Y los retos son cómo hago para que distintas personas con distintas necesidades puedan encontrar puntos en común que les permitan crecer de manera colectiva. También me lleva, en un entorno más tecnológico, ya más cercano a mi propia área, a pensar en tecnología distribuida. ¿Cómo hago para que cada persona pueda tener un entorno, tal vez un ambiente tecnológico que hace parte de su ambiente personal de aprendizaje y en el cual puede ir consolidando y haciendo evidente su aprendizaje a lo largo de la vida? Y lo que encuentro, digamos, de manera muy clara es que ahí no estamos hablando de un sistema de gestión del aprendizaje centralizado, no estamos hablando de la única herramienta en donde todo el mundo tiene que guardar su información, sino de una cosa mucho más distribuida, mucho más fluida, en donde el reto que tenemos los ingenieros
y también los diseñadores de ambientes de aprendizaje, es encontrar cómo articular esas distintas herramientas para generar flujos de información continuos que a su vez provoquen círculos de aprendizaje virtuosos en los aprendices. Esa es parte del trabajo que yo he venido realizando en los últimos años y es como lo que me mueve en lo personal como ingeniero. También hay todo un asunto ahí de desarrollar tecnología que nos permite hacer visibles estas cosas. Es algo que no tenemos. Esta es una visualización del grafo de interacciones de un curso que hicimos con la Universidad de Bolivariana hace un par de años, hace varios años. Y pues, tecnología que permite hacer esto de manera sencilla sigue siendo propietaria. Está en Facebook, o está en Twitter, está en otros lugares, pero no tenemos cosas que nos permitan ver esto desde el punto de vista educativo, de una manera abierta. Insisto mucho en esa palabra abierta. Así que aquí hay oportunidades de desarrollo para el ingeniero, pero que, como tal vez ha empezado a hacerse evidente, depende mucho de la capacidad de ver no solamente el problema de desarrollar una plataforma de software, sino de tener una visión un poco más general del problema de lo educativo y de tener una percepción muy clara de a cuáles cosas, a qué rasgos le estoy yo apostando como ingeniero cuando estoy trabajando en temas educativos. Pero no solamente aplica para lo educativo. Cualquier ingeniero, digo yo, que esté trabajando en cualquier tipo de área social, finalmente, todo termina sirviendo bien sea a intereses económicos, o sanitarios, o educativos, o lo que sea. Creo que tendríamos que hacernos esas preguntas. ¿Cuál es el acento, cuál es el foco que le estoy dando a lo que quiero hacer? ¿Cuál es la misión que estoy desempeñando como ingeniero en el mundo? Tenemos entonces todo este asunto que les decía de tener tecnología distribuida que nos permita aprovechar las TIC como una herramienta creativa, como un espacio en donde la gente crea y no crea necesariamente nueva tecnología, sino que hace uso de esas tecnologías existentes para visibilizar su aprendizaje, para generar artefactos que dan cuenta de lo que saben y que permiten establecer conversaciones con otras personas. Eso respecto al uso de la tecnología. Entonces, miren que cuando uno se vuelve hacia afuera, hacia allá, cuando uno ve la cebolla completa, lo que tiene son un montón de capas que están interactuando entre sí todo el tiempo. Las del centro definen de alguna manera las de afuera, modelan las de afuera. Y la sensación que yo tengo con el tiempo que llevo trabajando en ese tema es que no solemos tener tan claro esas interpretaciones. Es muy difícil llegar a discutir acerca de los para qué de la acción, porque estamos, por alguna razón, hemos terminado convencidos de que esos temas los discuten otras personas, no nosotros. Todos opinamos respecto a la acción, pero a la hora de pensar en los fines, hacemos outsourcing del problema. El mensaje de fondo es, recuerden que la cebolla está determinada por la mirada del mundo de quien está definiéndola, obviamente, y que la ingeniería de sistemas es una forma de ver el mundo, que tiene una incidencia grande en las capas externas de esta cebolla tecnología que funciona, y que hasta cierto punto está empezando a incidir también en los fines, pero que requiere, digo yo, de una colaboración y de una conversación permanente con esas otras áreas, con esos otros tipos de pensamiento, con esas otras disciplinas, para dar unas soluciones mucho más pertinentes al problema de lo educativo. Tal vez eso es una obviedad, pero incluso si es una obviedad, lo cierto es que ocurre mucho menos de lo que uno esperaría, o al menos ocurre mucho menos de lo que yo esperaría. Lo veo mucho menos de lo que yo esperaría. El futuro, como les mencionaba, es incierto. Hacia dónde vamos no lo tenemos muy claro. Vamos a mantener durante muchísimas décadas más, o algunas décadas más, las disciplinas que tenemos en este momento. Es difícil decirlo. Pero que sí es cierto, que hay un valor enorme en esa comunicación interdisciplinar y en el ampliar el lenguaje, la posibilidad de ampliar el lenguaje de una disciplina para admitir otra mirada del mundo. No es una competencia. No hacemos mucho trabajando simplemente sobre los estereotipos de una disciplina, si tal es de tal manera o tal es de otra manera. Los problemas que tenemos requieren que veamos la cebolla completa y no que veamos pedacitos de la cebolla, pero la cebolla completa es un reto en sí mismo. Y la gran pregunta con la que yo quisiera dejarlos es justamente esta: ¿para qué?
el centro de la cebolla, ¿en dónde nos pone? ¿Cuál es nuestro, para qué personal, para qué entramos, para qué aprendemos? ¿Cuál es el fin? En última instancia, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? Esa es la pregunta con la que quisiera dejarnos. Les agradezco su atención y pues creo que nos queda un ratito para pronto resolver preguntas y conversar un poco. Muchas gracias. Aló. Bueno, muchas gracias, Diego, por la charla. Entonces vamos a conversar. Por favor, no sé si hay cosas en el Twitter o en esas cosas que tengan preguntas para irlas resumiendo y después y hacer un resumen de eso para que Diego comente. No sé aquí adentro quién quiere conversar al respecto de lo que Diego nos ha hablado. Entonces, te va a hablar Emma Adriana de la Rosa, que pues cada uno cuando hable por favor se presenta para que Diego sepa con quién está hablando. Ahorita sigue aquí Carlos Julio, dale. Bueno, yo soy Adriana de la Rosa, estoy participando en el componente de investigación del CIERSUR. Me ha parecido muy interesante esa ubicación de la ingeniería de sistemas, pero además eres muy claro en que no es solamente la ingeniería en general, en abstracto, la que se aproxima a la educación, sino que también tú has hecho tus propias aproximaciones, pero me parece que es un marco desde el cual uno puede conversar, y creo que haces una serie de precisiones y de advertencias para quienes estamos trabajando en general sobre qué es lo que pasa con las TIC en la educación. Y esas advertencias es cómo la tecnología puede convertirse en una especie de quimera, y toda esta cantidad de cosas que nos acosan, y es muy útil volver a las preguntas centrales. Bueno, ese marco que has construido me permite ahora hacerme otras preguntas, y es, bueno, sobre el aprendizaje. Pues tú has elegido una aproximación desde la psicología, pero digamos que desde la pedagogía también hay otras maneras de entender eso. Entonces yo creería que la cebolla sigue siendo incompleta, porque la pregunta que yo me hago es, ¿da lo mismo que uno hable de aprendizaje en general, o qué significa que el aprendizaje del cual estamos hablando se dé en la escuela? ¿Sí? Ahora se habla de que una de las cosas que posibilita la tecnología es que cada sujeto determine unas rutas de aprendizaje, pero esa es uno podría hablar de la autodidáctica o un autoaprendizaje, aquel sujeto que no requiere necesariamente que haya un lazarillo que le esté diciendo qué puede y qué no puede aprender. Entonces, pues creo que es interesante porque has insistido en los diferentes puntos de vista sobre este problema, pero quiero insistir en que nosotros estamos ubicados en una institución escolar que tiene unas lógicas y una dinámica que se requiere tratar de aproximarse. Cuando tú hablas de estimular la autonomía, la interacción, la diversidad, la apertura, y que me gusta mucho porque las iniciales me hacen recordar a una mujer valiosa por estos días, pero que también son problemas. Estoy haciendo cuña política. No tiene ninguna. Bueno, pero entonces muy interesante porque nos permites entonces algunas cosas desde las cuales partir, pero también otra serie de preguntas. Entonces ahora voy a pasarle a Gloria Rincón. Vale, yo comento una cosa rápida allí, Adriana, y es pues que tal vez estaba pensando ahora que tal vez un material de apoyo para la charla tendría que haber sido como el dibujito de la cebolla,
y donde cada cual va poniendo sus dudas, sus percepciones en su propia cebolla, porque como dices, yo lo uso como un organizador de ideas, pero como les decía al inicio, es parcial, representa una mirada muy específica del mundo. Y puede haber muchas otras que le agregan mucho valor y que intentan entender un poco mejor estos asuntos de los que estamos hablando. Creo que ese asunto del contexto es importantísimo. Yo por eso cuando hablaba de, digamos, de los fines de la educación, como que le ponía énfasis a ese asunto de la conservación. Es que, si no, creo que es donde creo que es muy importante ese papel de la institución escolar. En temas de conservación, porque alguien tiene que hacerlo. Si pensamos en autodidáctica, pues, qué sé yo, funciona en algunos casos, pero lo cierto es que ese capital cultural y ese bagaje que hemos construido como civilización, hay maneras más efectivas que otras de acceder a él. Yo sigo convencido de que la experiencia escolar es una buena forma de acceder a esa herencia que tenemos como especie, que podemos hacerlo desde el punto de vista metodológico de distintas maneras, sí, pero yo no pondría, digamos que me cuido mucho de sugerir que el ambiente escolar ya no tiene un lugar, porque todo lo contrario, siento que ahora es cuando tiene un lugar cada vez más importante. Y pues creo que esa discusión respecto a lo tecnológico es la incidencia que debería tener, pues obviamente ocurren en ese contexto específico. Con eso dicho, yo sí insistiría mucho en que el profundizar mucho más en esos aspectos de pensamiento sistémico a los que casi no me referí, y no me referí porque no están en los currículos, es de lo que menos nos entrenan, curiosamente, pero siento que son cada vez más importantes, van a ser más importantes hacia el futuro. El tener la capacidad de ver el sistema escolar como un sistema con múltiples actores, múltiples intereses en interrelación permanente, va a ser indispensable para que hagamos cosas más valiosas, para que podamos rescatar todo el conocimiento que ya tenemos en las instituciones y ponerlo en juego contra un montón de posibilidades que empiezan a aparecer gracias a lo tecnológico y gracias a otro montón de cosas. Pero sí, completamente de acuerdo en que la cebolla es parcial y pues cada cual puede tener su cebolla. Yo no la comparto. Bien. Diego, mi nombre es Carlos Uribe, soy físico y estoy vinculado a uno de los proyectos del CIER de formación docente en TIC e investigación en el aula. Me uno a Emma Adriana en el sentido de felicitarte por la claridad de tu exposición. Gracias. Y indudablemente el fin de la educación, el para qué, pues es que determina todo lo demás, el cómo y el qué. Yo quisiera complementar un poco acerca de lo que se está hablando ahora de las competencias para el siglo XXI, que quizás no fuiste muy explícito, aunque están incluidas en ese AIDA, pues de alguna manera, ¿no? Ese pensamiento crítico y pensamiento de resolución de problemas, el interactuar en redes multiculturales con personas de diferentes culturas a través de los sistemas electrónicos, cada vez más el trabajo en equipo en las empresas no se hace presencialmente sino en redes, y eso requiere una cierta habilidad para usar la teleconferencia. La comunicación oral y por escrito es también una habilidad, una competencia para el siglo XXI que la educación debe promover, para la cual pues las TIC también son claves. Igualmente el análisis de la información y la síntesis es otra competencia en las que tú mencionabas, esa sobrecarga de información. La iniciativa y el emprendimiento también son competencias que se consideran esenciales en ese nuevo contexto que tenemos de globalización, de explosión del conocimiento, etcétera, ¿no? El libro de Gardner de las 5 mentes para el futuro, en donde habla de la mente disciplinar y otras cuantas,
me parece que es clave en esta discusión. Sí, de acuerdo. Yo no, es cierto que no mencioné, no dije nada, no dije nada de la Convención del siglo XXI. O sea, pues, no sé, es que como que tengo atravesada tengo un poquito atravesada la cebolla en este momento en la cabeza. Porque estaba pensando que incluso en un tema como la experiencia del siglo XXI, uno podría empezar también a discutirlo desde la perspectiva de la cebolla. Noten que cuando uno piensa en formación docente, puede que en muchos casos el tema de cultura del siglo XXI termine aterrizando en técnicas, en esa capa externa de las técnicas. ¿Cuál es la técnica que usted usa? ¿Cuál es el método que usted usa para promover autonomía, para promover pensamiento crítico, para desarrollar estas otras cosas? Que por cierto, aunque las llamamos competencias del siglo XXI, cuando uno se pone a revisarlas, pues en realidad son deudas históricas que tenemos en el sistema educativo. Son problemas que tenemos no resueltos y que ahora los pusimos con nombre de competencias del siglo XXI, pero que en general, la gran mayoría de ellas son cosas que esperábamos que los sistemas escolares estuvieran desarrollando. Pero es otra historia. El punto es, cuando creo que también conviene y está bien esa discusión hacia el centro de la cebolla de el para qué de las competencias del siglo XXI, a quién beneficia, qué es lo que está detrás. Creo que, insisto, como decía hace un momento, cuestionar no significa descalificar, sino entender un poco mejor. Y yo siento que cuando uno empieza a entender, qué sé yo, por ejemplo, de dónde vienen esos distintos marcos de competencia, qué tipo de organizaciones están detrás de ellos, uno empieza a percibir como una capa de intereses que a menudo pasa desapercibida, pero que también le permite a uno entender cuál es el rol que se espera que las competencias jueguen en un sistema productivo. Eso es pues, otra discusión, pero nada, simplemente me quedé pensando en que uno podría analizar esas competencias del siglo XXI a la luz de la cebolla y en relación con los fines, finalmente. ¿Cuáles son los fines que estamos persiguiendo? Que en un entorno, pues en un entorno globalizado, pero que a la vez está muy atomizado por las redes distribuidas, tal vez las respuestas locales se vuelven recientemente importantes. Es cierto que tenemos una interdependencia altísima con el resto del planeta, pero las respuestas locales, siento yo, pensar en modo local, como dicen algunos, global y local al mismo tiempo, se vuelve importante. Y siento que los marcos de competencia del siglo XXI, por ejemplo, son una parte de esos temas que tendríamos que estar discutiendo muy en lo local, cómo se articulan, qué significan desde el punto de vista de las prácticas culturales, de las gramáticas escolares, pues, de lo que tenemos localmente. Un detalle interesante en todo caso, nosotros estamos haciendo en EAFIT por el municipio de Itagüí un diplomado sobre el desarrollo cultural del siglo XXI justamente. Y obviamente, pues, eso es parte de un plan que se llama Plan Digital Peso, que tiene un foco muy importante en lo tecnológico. Pero lo que hemos encontrado y lo que estamos tratando de trabajar con los docentes es que estas competencias se apoyan se pueden apoyar en lo tecnológico, pero no dependen de lo tecnológico. Y que su desarrollo de base tiene que ver más con cosas que se construyen en lo presencial y con mecanismos más análogos. La tecnología puede ayudarnos, pero la tecnología, insisto, aparece como un medio para amplificar nuestras posibilidades y no como el medio que nos permite desarrollar esas competencias. El tema de interacción en redes es cierto que uno lo pone muy en línea, pero pues en nuestras aulas de clase también tenemos una multiculturalidad enorme en muchos lugares, y también tenemos unos líos enormes de convivencia, unas dificultades enormes de convivencia y de relaciones entre docentes y estudiantes, entre estudiantes, que yo siento que también pueden abordarse desde la perspectiva del siglo XXI, en clave de tejer redes humanas. La interacción, si mi sensación sigue siendo, tal vez como en modo hipotético, si nosotros logramos tener unas redes humanas presenciales, mucho más sanas, participar de esas redes en línea es simplemente un proceso de habilidad técnica.
porque yo ya sé qué tipo de cosas puedo hacer, cuáles son las cosas que me benefician como aprendiz, digo, a la hora de interactuar en una red. Entonces, nada, di un poco de vueltas, pero mi sensación es que también con el libro es una cosa que tenemos que desarrollar mucho desde lo presencial, desde lo local, y luego sí pensar en cómo aplicamos con la tecnología. Hola, soy Gloria Rincón, también estoy participando en diferentes etapas del cierre. La metáfora de la cebolla fue utilizada también cuando tratamos de explicar la comprensión de lectura. Era pensar que había como una especie de superficie que uno iba cavando hasta que llegaba a una esencia, ¿sí? Para poder entender un texto, por ejemplo. Pero después ha sido abandonada porque es una metáfora un poco lineal y donde pareciera que lo externo se trata de quitarlo, pero no incide en lo interno. Entonces me parece que dado que hablamos con las metáforas, con las imágenes, con esas analogías con las cuales queremos hacer comprender nuestras ideas, me parece que habría que pensar que si estamos pensando justamente en redes, en la incidencia que un elemento tiene en el otro, en que el asunto es más complejo, ¿sí? Que no es de superposiciones, por ejemplo, desde la filosofía, y que también ha tenido mucha incidencia en la lingüística, en quienes nos interesamos en estos asuntos del lenguaje, aparece la imagen del rizoma. El rizoma también como una metáfora botánica, pues ya nos apoyamos mucho en este mundo de la biología para nuestras ideas, pero es la posibilidad de que incluso una parte puede volverse centro, ¿sí? Depende de la cultura, depende de un contexto, depende de un momento, o sea, no ubicar el centro exactamente, sí, claro, desde donde nos paramos, pero es un centro que no es necesariamente centro, porque puede incluso desde lo externo, como en el caso del rizoma, desde un tubérculo que salga otra matica, ¿sí? Entonces, es simplemente como que una invitación a seguir pensando de qué modo hacemos más visuales esas ideas en relación con lo que queremos comunicar. Gracias. Sí, Gloria, gracias. Tienes toda la razón. Creo que esa invitación que es al final creo que es clave. ¿A qué metáforas podemos acudir? ¿Cómo hacemos para contar con imágenes que nos permitan entender la complejidad del asunto? Esto es totalmente clave. El poder establecer esas analogías creo que nos ayuda muchísimo. Y pienso que acudimos mucho a lo biológico porque pues finalmente, como veo la verdad, pues este es un asunto muy orgánico. Nosotros a veces, ahí de nuevo entra como el rollo del ingeniero, ¿no? El ingeniero como que trata de estructurar y de poner linealidad, y etcétera, pero en realidad es un asunto muy orgánico, con una altísima complejidad. Y tal vez es por eso que uno acude como a esas miradas. Para el caso de la cebolla, digamos que frente al tema específico, integración de TIC en la educación, el foco con el que yo lo he utilizado en otros escenarios ha sido para llamar la atención frente a que es un asunto mucho más profundo, mucho más rico, y que a veces nos quedamos simplemente en lo más externo, y que es un reto ir quitando las capas para ver qué es lo que sale del centro. Hay una cosa interesante también aquí, lo pongo en el centro, pues viene la educación, pero también pienso que lo que sea el centro va a depender también de la posición de la que cada persona encuentra. Y ese análisis puede ser interesante, qué sé yo, si en el caso del CIER establecen discusiones con los docentes que están en formación para tratar de percibir sus concepciones, imaginarios, creencias, lo que sea, pues de pronto el hacer visible cuál es el centro de la seguridad de cada cual, conversar al respecto de eso, puede ayudar a ver esa diferencia, que no hay un único centro, y que lo que hacemos, para bien o para mal, en la práctica cotidiana, sí está influenciado por el centro. Pero sí, necesitamos tal vez unas cebollas más multidimensionales,
que nos permitan hacer más claras esas relaciones, pero como herramienta inicial de análisis, pues me ayuda a organizar la cabeza en términos, digamos, de categorías. Buenos días. Bien, mi nombre es Federico Castellanos, soy de la ciudad de Ibagué, del Colegio Liceo Nacional, un colegio eminentemente femenino, población femenina, y estamos en el proceso de investigación en el aula. Bien, de un tiempo para acá, pues yo oriento la parte electrónica y encontrábamos que los estudiantes aprenden mucho más por fuera del aula, y es lo que usted anotaba. Esos aprendizajes no están asociados directamente con la escuela, pero pues uno también se encuentra con que debemos ir más allá y es directamente a las personas. Cuando encontramos que están aprendiendo por fuera del aula, entonces las estadísticas nos dicen que los consumidores de tecnología, los jóvenes, sufren el 60% de depresión. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando? Entonces, a partir de esa pregunta, pues nosotros tenemos dos tipos de usuarios en un mismo usuario. El que es consumidor de tecnología y que casi siempre lo hace es por fuera del aula. Todos los chicos y las chicas aprenden lo que saben en tecnología a través de esos dispositivos móviles, lo aprendes afuera, no lo aprenden en la escuela. Desde electrónica hemos planteado, bueno, si él lo aprende por fuera como consumidor, entonces venga para acá y vuélvase también un aprendiz, pero no para consumir, sino para producir tecnología. Y resulta que producir tecnología es, en un momento dado, entregar un producto, es un proyecto, pero ¿qué hay detrás de ese proyecto? Entonces volvemos a relacionarlo con los estados de depresión de los estudiantes. Pues resulta que cuando usted comienza a generar un producto, sabe que debe entregar un producto, aparece lo que es el fracaso. Y nuestros jóvenes llegan rápidamente a la depresión es por eso, porque no se enfrentan a situaciones, o se enfrentan muchas veces fuera de la escuela, que es donde más viven, la realidad dura, que el fracaso es un elemento diario de su vida, ¿sí? Y entonces creo que nosotros desde adentro podemos comenzar a atacar la superación de ese fracaso. Porque es muy fácil para un estudiante cuando tiene que producir tecnología, no, yo no presento el producto, déjelo ahí y ya. Y en un momento dado, pues sí, podrá tener una mala calificación, pero deja tirado lo que tiene que hacer, lo que se le asignó o lo que tomó como reto. Y esa es la parte más fácil. Y en un momento dado el estudiante es feliz haciendo eso. Entonces la propuesta es, la tecnología no solamente, el para qué de la tecnología. Y básicamente desde los sistemas educativos debemos pensar que esa tecnología para potenciar el país como tal es dejar de esa visión de ser consumidores de tecnología. Debemos pensar es en producir tecnología y convertirnos en líderes de esa tecnología, pero simultáneamente con buenas personas, con mejores personas. En el caso de las mujeres, pues pensar en una buena mujer desde el sentido, y está demostrado que una mujer con mayor educación en su maternidad va a producir una sociedad o va a tener unos hijos con mayores posibilidades de que tengan mejores ambientes de aprendizaje, ser mejor persona. Entonces mi propuesta del para qué de la tecnología es crecer como personas, pero a partir de no de consumirla, sino de producirla. Gracias. Gracias. Yo solo mencionaría tal vez que pues por un lado es esa tensión entre consumo y producción, pero pues otra cosa que yo creo que interesante allí es el enorme foco que tenemos en la tecnología como herramienta de entretenimiento y todos esos dispositivos y aparatos, todo eso como herramientas de entretenimiento, pero no necesariamente de aprendizaje. Eso es una cosa muy simpática, el uso, y está documentado, el uso que hacen la mayoría de las personas tiene que ver con entretenimiento, y poder producción no tiene que ver necesariamente con aprendizaje, sino es como un círculo pues, que está
está promoviendo entretenimiento. Y eso está bien, obviamente, el entretenimiento es una parte importante de la vida. El gran reto que yo veo aquí es cómo le damos la vuelta y cómo empezamos a volverlo a encontrar excusas para el aprendizaje, a que empecemos a entender, que no solo excusas para el aprendizaje, sino que de alguna manera nos permiten empezar a encontrar un sentido y una misión para las cosas que estamos haciendo en este planeta. Porque, no sé, cuando el objetivo es pasar la materia o sacar buena nota, uno llega hasta ahí nomás. Si el objetivo es, no sé, es lograr mi misión personal, que es mejorar las condiciones de vida, o algo así. Incluso si yo tengo 12 años y yo tengo esa claridad, así suena un poco pesado, pues me actuaré solo, porque estoy sirviendo a un propósito mayor, no simplemente a cumplir una nota. En trabajos como por ejemplo Drive de Daniel Pink, que habla sobre temas de motivación, uno de los pocos que ponen es la necesidad de sentido, la importancia del sentido para movilizar la motivación intrínseca en la gente. Y pues cuando hay sentido, de pronto una de esas razones de depresión puede atenuarse. Y bueno, pueden haber muchísimos factores que tienen que ver con el tema de la depresión, es algo que no querría entrar en este momento. Gracias. Diego, me quedan 5 intervenciones. No, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, no, simplemente para decirles que nos quedan 10 minuticos, entonces para que seamos lo más concisos posibles en la pregunta. Gracias. Bueno, aló, Diego Ernesto. Mi nombre es Aldemar Valencia Martínez. Aldemar Valencia Martínez, yo soy un adulto mayor, jubilado de la Universidad del Valle, y soy educador que me interesé por la ingeniería, aun cuando no soy ingeniero. Yo soy producto de la educación presencial en la Normal de Manizales, pero hice educación por correspondencia y aprendí un poco de inglés en Hemphill School y National Schools. Luego incursioné, ya no como estudiante, sino un poco como profesor, en la educación a distancia, con el proyecto ese de Belisario Betancur, de Universidad Abierta y a Distancia. Y aquí en la Universidad del Valle trabajamos en eso bastante, y actualmente sigo activo, porque no me siento viejo todavía, y trabajo por allá en otras universidades con educación virtual. Entonces, esa es como mi ubicación para una pregunta que de pronto va a sonar un poco extraña por la relación del tema. Pero hace un mes, nuestra ministra de Educación cuestionó la educación desescolarizada o a distancia, porque según los resultados de las pruebas internacionales PISA, la culpa la tienen los profesores mal formados. Mi pregunta va por este lado, es decir, si la educación presencial garantiza que por ser presencial los estudiantes les va bien en las pruebas porque los profesores son muy buenos, yo que soy producto de la educación por correspondencia, de la educación a distancia y de la educación virtual, ¿en qué quedamos? Yo siento que yo he aprendido bastante. Mi primera tecnología fue una pizarra con GIS, que la colgamos de una talega de trapo. Y yo ahora manejo computador. Pero los aprendizajes siguen siendo algo supremamente importante, pero no depende de si el profesor le induce a uno a aprender, porque la autonomía del aprendizaje es personal. Vale, Diego. Bueno, pues ese es un tema lleno de matices. Es que
A ver, yo siento que seguimos como en una dificultad enorme de ver las zonas grises entre los extremos. ¿A qué me estoy refiriendo? Que, pues como todos sabemos, hay educación presencial que no funciona y hay educación presencial que sí funciona. Y lo mismo pasa con la virtual. Pues, así que en ese sentido es arriesgado decir, es que la educación virtual no funciona. Ahora, yo la verdad no estoy tan cerca de los procesos de formación inicial de docentes, pero pues a partir del trabajo que hago con docentes, lo que veo es que hay unas habilidades de gestión de aula, de un montón de aspectos que yo sin saber mucho, a priori supongo que puede ser más fácil desarrollar en términos de habilidad, pues, desde en lo presencial como lo virtual. Pero pues es como una percepción muy general que tengo respecto a la labor que desarrollan ciertos profesores específicos. Lo que a mí me gustó este énfasis que además me puso el tema de la responsabilidad personal, porque la verdad yo siento que el asunto va por ahí. Yo recuerdo, seguramente ustedes han escuchado ese comentario. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que uno escuchaba esto de, pues es que la universidad no importa tanto, lo que importa es el estudiante. Un buen estudiante es buen estudiante y le saca el jugo a lo que sea, a la universidad en la que esté. A veces aprende a costa de sus docentes. Y pues eso está bien para la gente que tiene las condiciones, bien sea de crianza o de nacimiento de ella, para aprovechar sus oportunidades. Lo cierto es que la mayoría de nuestra población no tiene tan desarrolladas esas habilidades de aprendizaje independiente. Y creo que eso abre la pregunta de, pues, ¿qué hacemos al respecto? Yo siento que estos anuncios del Ministerio de Educación, pues obviamente tratan de dar una respuesta rápida, porque hacen parte de un contexto también político, y hay un montón de factores que intervienen allí. Pero lo que sí se sabe, lo que sí sugiere la investigación a nivel planetario, es que los docentes bien formados, una formación sólida en lo disciplinar y en lo pedagógico por parte de los docentes, tienen una incidencia importante en los resultados en pruebas estandarizadas como PISA. Yo definitivamente no diría que la culpa sea de los docentes. Hace poco decía solamente en una conferencia que del trabajo que sé que están haciendo muchísimos de nuestros docentes, bueno, la mayoría, no muchísimos, prácticamente todo, en las condiciones sociales, las condiciones de todo tipo son tan duras que es una labor heroica la que muchos docentes han desempeñado, que rayan lo heroico en realidad. Y creo que en esa medida, volviendo un poquito al rollo tecnológico y todo eso, hay toda la necesidad de ser un poco más empáticos, tal vez es la palabra, frente a la labor que los docentes están desarrollando, para construir sobre lo que sí se está haciendo, lo que sí está funcionando. Que hay muchísimo por resolver en formación inicial, sí, eso sabemos desde hace muchísimos años. Que de pronto la solución no sea quitar lo virtual, sino ponernos de acuerdo en qué es lo que tiene que aprender un docente en formación inicial finalmente, que es una discusión que hay que dar. Que de pronto el medio virtual es tan válido como el presencial, yo creo que la verdad es una discusión que pues ya está más o menos superada. Ya sabemos, las condiciones de logro son similares, pero en ciertos programas. Yo creo que valdría la pena mirar, de nuevo, entrar como al detalle, cómo funciona para el caso específico de licenciatura, cómo funciona para el caso específico de programas profesionales de educación, de formación en educación. Creo que hacer esas predicciones es importante, porque a veces uno escucha que la calidad es la misma, pero lo que no le dicen a uno es cuál fue la muestra, cuáles fueron las carreras, cómo se midió la calidad, etc. Porque eso nos pone frente al problema adicional de calidad. Es un término también con demasiadas posibilidades. Tiene una polivalencia enorme y pues creo que es una cosa que hay que cuidar. Yo la verdad no diría que estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo con lo que dijo
la ministra o con lo que salió. Lo que sí digo es que, al menos en lo personal, necesitaría informarnos mucho más y entender mucho más el problema para poder tomar una posición al respecto. Coincido plenamente con Aldemar en que no hacemos mucho satanizando ciertas formas de educación que para muchas personas han sido completamente válidas y que les han permitido hacer cosas muy positivas a lo largo de su vida. Pero sí siento que en lo personal tendría que entender mucho más el problema, porque pues a veces el anuncio mediático genera unas reacciones que de pronto no le permitan uno ver algunos detallitos que están por allí detrás y que habría que considerar. Buenos días, mi nombre es Arabela Cortés, yo soy docente de una institución vinculada acá al proyecto CIER. Bueno, mi inquietud tiene que ver con lo siguiente, con el tema cuando hablaste de, que muchas gracias por la conferencia muy interesante, sobre quién legitima el conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, allí en cuanto al autoaprendizaje, me parece como muy acertada, digamos, la propuesta tuya de la ida, de la autonomía, la interacción, diversidad, apertura, chéverísimo. Pero, por ejemplo, siempre la preocupación mía ha tenido que ver con la selectividad. Entonces, yo estuve por allá viendo unos estudios de principio de esta década españoles y allí hablan de que la información que está en la nube, 85% es falsa y solamente 15% tiene posibilidades de ser verdadera. Entonces, o sea, en el para qué hay que relacionarlo directamente con esa selectividad que los niños y los jóvenes tienen que hacer de la información que está en la nube, porque precisamente la inmadurez de ellos, o sea, no les hace posible, digamos, discernir, acertar con qué es lo que realmente es fundamental, importante para ellos para lograr adquirir, digamos, una autonomía en el autoaprendizaje, en realmente enfrentarse a una diversidad, en tener apertura. Entonces, esa es mi preocupación, la selectividad, la selección que ellos puedan hacer en ese mar de información que tenemos en la actualidad. Gracias. Pues, para decir rápido, mi sensación personal en este momento es que el asunto va mucho más allá. Mira que cuando uno dice el 85% de la información es válida, uno está usando algún criterio para detectar la válida información, ¿vale? Y pues de nuevo uno tendría que preguntar a quién le preguntaron, qué información revisaron, por dónde se metieron, en realidad la gente necesita por toda la red, hay un 100% de la red o cuál fue la muestra de la red que miraron, en fin, pero ese es otro punto. El punto es, si estoy pensando en la Edad Media. Si ustedes se ubican en la Edad Media, pues la Biblia es el dogma, la revelación desde el punto de vista religioso es la manera como funciona el mundo y uno cuestiona eso. Culturalmente es así. Y luego aparece el método científico y se genera una transformación en la forma como se entiende la validez. Entonces ahora tenemos un método que nos permite decir esto es válido o esto no es válido. Y que poco a poco fue tomando fuerza a nivel cultural. Yo quisiera plantearles un escenario medio distópico, pues medio complicado. Y si eventualmente lo que nosotros consideramos validez, los criterios que usamos para determinar validez, dejan de ser importantes para toda nuestra cultura, para toda nuestra sociedad, si dejan de ser importantes, ¿qué sería información válida? En una época era lo que nos decía la Biblia. En otra época lo que nos dice la acción empírica, el método científico. Y si cambiara, ¿qué sería? ¿Cómo podría ser? Es que es muy difícil imaginárselo. Son cambios de muy gran escala, son cambios de enorme escala y que todavía están en proceso. Y hay incertidumbre total, no sabemos si vayamos a llegar allá o no. Pero qué sé yo, estas ideas de la gente, lo que es cierto es por lo que la gente vota, lo que es válido y lo que es popular es lo mejor, lo que es popular y lo que es válido. Hay un asunto muy complicado, obviamente para uno como docente, uno le dispara todas las alarmas de lo que puede estar ocurriendo a gran escala. Y es por ahí por donde va esa pregunta
de si están apareciendo otras formas, otras concepciones de conocimiento válido que no son necesariamente las que concebimos en los sistemas escolares o en las instituciones educativas. Va más por ahí el asunto de la validez de la información. Por eso dicho, definitivamente es clave el generar esa capacidad, el desarrollar esa capacidad de cuestionar lo que uno está encontrándose, cuestionar incluso el libro de texto oficial. Todo debería ser cuestionable y definitivamente es un reto enorme que tenemos con nuestros docentes y con nuestros estudiantes. Cómo fomentar el desarrollo de esas habilidades de pensamiento crítico que sin lugar a dudas son esenciales en un entorno de información tan diverso y con tantas cosas raras pasando. Buenos días. Mi nombre es Azucena Rojas, pertenezco a una institución, al Colegio Mayor de Yumbo, que pertenece al CIER Sur y a otros CIER. Mi pregunta no es propiamente una pregunta, sino como una propuesta en las que los ingenieros para nosotros ahora son muy importantes. Y nuestro trabajo debe ser en equipo. Me parece que entre toda la exposición que hiciste, ya debemos tener, somos consumidores, somos necesariamente los maestros, vamos a ser consumidores de todo lo que ustedes producen como ingenieros. Lo necesitamos y nuestro trabajo debe ser en equipo, pero debe tener cierta responsabilidad. Y entre toda esa exposición me parece que nos falta la responsabilidad y la ética. ¿Por qué? Porque precisamente esos niños consumidores no están funcionando con ciertos niveles de ética. Entonces sí debe ser transversal. A mí me parece importantísimo la transversalidad y el equipo que estamos formando los ingenieros, los maestros, de acuerdo a nuestra área y la ética. Queremos apoyarnos en ustedes, en todo lo que ustedes nos brindan para tener mejores resultados, especialmente en esas pruebas que nos califican a nosotros los maestros. Y ahí está la pregunta. No hemos podido lograrlo. O sea, antes era más académica la cosa y teníamos unos resultados. Ahora queremos apoyarnos en esas TICs, pero no hemos obtenido unos buenos resultados. Por último, hacer énfasis en lo que usted llama salud. A mí me llamó mucho la atención porque es especial en el ingeniero de sistemas que no sea un programador, esencialmente. ¿Por qué? Porque el ingeniero debe tener la capacidad que usted nombra como el pensamiento lógico, el computacional y el sistémico, y se basa en unas herramientas, además de que debe tener completamente una salud. Ese programador solamente es para programar y nosotros como equipo, en lo pedagógico y en ustedes como ingenieros, entonces tenemos que formar un equipo. Gracias. Y gracias, Azucena. Sí, definitivamente, como lo mencionaba en el centro de la cebolla, el asunto ético es esencial. Y como decía, hablando con nuevas generaciones de ingenieros y accesar formación en este momento, mi sensación es que no tenemos una conciencia real del enorme poder que tenemos como programador. Y pues con gran poder viene gran responsabilidad. Así que creo que es un factor que definitivamente está pendiente por desarrollar. Sí, definitivamente. El otro asunto es, hay una discusión permanente en la ingeniería de sistemas respecto a cuáles son los focos, cómo deberían estar estructurados los pensiums, los planes de estudio, etcétera, qué énfasis se ponen, todo eso. Mi sensación sigue siendo que no nos detenemos lo suficiente en los temas de pensamiento sistémico
y que por ahí hay unas claves bien, bien importantes para entender un poco más cuál es el impacto de lo que hacemos en el mundo. Así que bueno, esa es otra cosa que está de por medio. Y por último, yo entiendo y hago eco total del llamado que tú haces, pero también quisiera no dejar de mencionar que los ingenieros que están desarrollando lo que podemos hacer con muchas de las herramientas TIC que están a disposición de los docentes no están aquí. En muchísimos casos son productos desarrollados en otras latitudes, en otras realidades, con unos intereses, con unas lógicas de mundo muy diferentes. De ahí la importancia, como se mencionaba hace un rato, de pensarnos como productores de tecnología y no simplemente como consumidores, porque como ingenieros también nos hemos convertido en consumidores de tecnología. Ok, Dieguito, abusando de ti, nos quedan 2 intervenciones y acabamos, ¿bueno? Vale. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Isabel Toro, también soy del proyecto CIER, en uno de los proyectos de investigación. Bueno, más bien la reflexión que yo me hago al respecto de la analogía que se presenta con la cebolla, a pesar de que se presenta en torno a un centro, lo que yo veo es que esas capas que se proponen o que se muestran allí son desarrolladas muchas veces de forma independiente y por saberes muy diferentes. De hecho, la capa externa, que es la tecnología, está desarrollada por los ingenieros, por los tecnólogos. La capa que sigue de las técnicas, de los métodos, más bien desarrollada por los gestores de la educación, por las instituciones, por los estándares que imponen muchas veces los ministerios. La capa que habla sobre las concepciones sobre el aprendizaje está liderada por los psicólogos, por los educadores, y en el centro, que está la capa central, que es los fines de la educación misma, están los docentes. Entonces el docente es en últimas quien toma una serie de decisiones acerca de los procesos y de la interacción con sus estudiantes, pero no tiene realmente un acceso, una posibilidad real de acceder a las otras capas, porque faltan y el docente mismo está metido en la parte más difícil del proceso, pero faltan mecanismos para que pueda abordar las siguientes capas y para que tenga participación en las siguientes capas. De manera que al docente, a quien le recae gran parte de la responsabilidad del proceso, es en el últimas quien lleva toda la culpa, ¿sí? Como ha sucedido que el problema de los bajos rendimientos de los chicos es por culpa de los docentes. Y aquí hay una serie de capas que no se están manejando desde una forma interdisciplinar, desde una perspectiva de la misma política educativa, que impide que los resultados en últimas sean los que nosotros queremos. Yo quisiera saber, Diego, cómo ve esa interacción entre las diferentes capas y qué experiencia ha tenido en este sentido. Bueno, Gloria, pues digamos que la idea de usar la cebolla como se ha mencionado, respondía en parte a eso que tú mencionabas al inicio, a empezar a ser evidente que si bien nosotros, cuando pensamos en integración de TIC, nos enfocamos a veces más en lo instrumental y tecnológico, y a veces también, cada vez más felizmente, en lo pedagógico. Pues esas no son cosas que existen por fuera, sino que están influenciadas, para bien o para mal, por las concepciones que tenemos respecto al aprendizaje. La práctica del docente refleja ciertas creencias respecto al aprendizaje, y esas creencias pueden ser explícitas o implícitas. Una de las cosas más curiosas que yo he visto a lo largo de mi práctica es la dificultad que existe en muchos casos para llevar a la práctica el discurso. Docentes que se declaran a sí mismos como constructivistas a ultranza tienen una práctica que no refleja ese discurso, y otros sí lo hacen. Pues hay de todo, obviamente, hay un montón de matices. Pero el punto es que al poner esa disposición de la cebolla, lo que quería enfatizar es que
cuando yo pienso en la integración de tecnología y lo hago sin tener en cuenta cuáles son mis concepciones sobre el aprendizaje, cuáles son los fines que yo le estoy atribuyendo a la educación, cuando no es explícito, mi práctica de integración de las TIC se ve limitada a cosas instrumentales o a cosas que tienen que ver con metodología. Pero cuando yo reflexiono acerca de cuáles son esas otras capas, cuando yo empiezo a montar propuestas personales respecto a eso, acciones explícitas, eso termina informando toda mi práctica. Y al menos en mi experiencia personal, no solo la cambia, sino que en realidad le doy una vuelta completa. Yo no he sido docente de educación básica media, pero he sido docente universitario durante bastante tiempo. Y lo que sí puedo ver es un antes y un después en estas cosas. Yo antes tenía una mirada muy, muy concentrada en lo metodológico, cómo hago para desarrollar mi área de disciplina específica. Pero cuando empiezo a pensar en esas otras cosas, en las que no había pensado durante mucho tiempo, mi práctica cambia de una manera muy, muy notoria. Yo no estoy tan seguro, la verdad, de que los docentes sean quienes estén recibiendo todo el peso de los fines de la educación. Mi sensación simplemente que son discusiones que se dan en otros lugares, que otras personas están abordando para bien o para mal. En donde se está poniendo énfasis en que lo pensamos, por ejemplo, en mano de obra productiva y competitiva, por decir algo. En donde están poniendo énfasis en que no, es que ahora todos deben saber, tenemos que fortalecer esas competencias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y eso es lo que hay que hacer. Esas discusiones empezaron a ocurrir en otros lugares. Y no quiere decir que todos tengamos que estar metidos en la discusión, pero lo que voy es a que la claridad personal, así, y uno obviamente vive en un contexto mucho más amplio, mucho más complejo, con montones de intereses y de variables jugando, esa claridad personal ayuda un montón, y informa y transforma la práctica. Ese, digamos, era como el contexto que yo pretendía darle a lo de la cebolla, como señalarlo de esa manera. Pero pues es cierto que hay muchas formas de abordarlo. Yo quisiera insistir de nuevo en eso, en que esta no es una única forma, no es la forma de verlo. Esta es una forma de verlo. Algunos de ustedes han sugerido otras formas de visualización, otras metáforas que podamos utilizar, otros énfasis que de pronto quienes están involucrados en las discusiones son otros autores. Y creo que eso es, yo encuentro eso muy interesante, que lo que se genera es una discusión muy rica respecto a cómo representamos esos temas que son importantes y que tienen incidencia en lo que estamos haciendo permanentemente. Yo quería tal vez pues ponerle énfasis en eso, pero no para cerrar la discusión, sino simplemente tratando de explicar desde qué perspectiva lo estaba mirando. Bueno, y el otro asunto obviamente es que definitivamente hay interrelaciones permanentes entre una cosa y otra. Así como cuando tenemos la red cerebral y la red externa, hay una interacción compleja permanente, aquí pasa exactamente lo mismo. Nuevas tecnologías nos van a permitir hacer desde lo metodológico cosas que antes no podíamos hacer. Y de pronto nos van a permitir ver algunas cosas en términos de fines que antes no veíamos. Pero, y eso por un lado, pero al mismo tiempo, una postura filosófica, una postura política clara respecto a los fines de la educación también va a informar lo que estamos haciendo afuera. Y creo que esa claridad en los bienes es importante, porque a veces la perdemos un poco de vista. Uno lo ve en otras sociedades. Este es el libro que todo el mundo, y lo hemos visto en otras épocas. Esta es la realidad que la gente tiene que aprender, la que está en este libro y no otra, porque hay una decisión política de que es esta y no otra. La tecnología que tenemos hace un poco más difícil esos procesos, pero también genera un entorno, como se mencionaba hace un momento, en donde hay multitud de informaciones donde uno empieza a perder de vista que empieza a ser un poco más complicado saber qué era cierto y qué no era cierto. Es un entorno y una época bastante curiosa, bastante enredada, pero muy interesante. Bueno, y para terminar, Diego Garzón. Buenas tardes. Al igual que los colegas, soy
miembro del CIER. Estamos a cargo de uno de los proyectos del programa de investigación. Yo quiero retomar algo, digamos, que nosotros discutimos a lo largo durante la estructuración del programa de investigación del CIER, y que tenía que ver con la necesidad, comprendiendo, digamos, la complejidad de los procesos de integración de tecnología en el ámbito escolar, la necesidad de desarrollar perspectivas interdisciplinarias para abordar y buscar soluciones a las problemáticas y a los retos que plantea este proceso. Y una de las cosas que durante la exposición me llama la atención tiene que ver con el punto de partida, ¿sí? Donde se plantea que, digamos, hay toda una trayectoria, digamos, de la ingeniería de sistemas en todo lo que tiene que ver para ilustrar todo lo que corresponde a los usos. Pero, digamos, pensado en este contexto del programa, del programa de investigación, una de las cosas que, digamos, me genera tensión es si no hay necesidad que para poder construir comunidad, para poder estudiar la complejidad de esos procesos, no se requiere avanzar en concepciones de tecnología que vayan más allá, más, digámoslo así, antropocéntricas, más centradas en el hombre y en el sujeto, que partir del hecho de que ya existen ciertos artefactos, ciertos instrumentos. E igualmente, un segundo interrogante tiene que ver en relación con todo lo que corresponde a la concepción y uso de recursos digitales en el aula, porque digamos, en algunas experiencias que se viven en lo educativo, en algunas tendencias de investigación, es claro cómo en esa interacción del profesor con los recursos, un objeto de estudio se han convertido tanto la práctica profesional, la práctica del profesor en el aula, como su desarrollo profesional. Entonces, ¿cómo no pensar en nuevas concepciones sobre los recursos, ¿sí?, y sobre el papel para poder construir una perspectiva, digamos, educativa que nos permita explicar esa complejidad de esos procesos que se registran en el mismo esquema que tú has planteado? Esas son las... Bueno, pues frente a eso, yo coincido coincido plenamente en la importancia de tener una visión de lo tecnológico en donde el humano está como más en el centro y no el aparato. Coincido en esa importancia, no obstante lo que veo en el entorno es que pues es una cosa muy diferente. Y no solo acá, yo no diría solamente a nivel nacional, sino es a nivel planetario, ¿no? En muchos casos lo que hacemos lo hacemos porque podemos, no porque hay alguna razón específica para hacerlo. Basta con ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, en muchos casos, no todo, pero mucho de lo que tiene que ver con desarrollo en robótica, por ejemplo, pues se hace porque podemos, porque desde el punto de vista de desarrollo podemos hacerlo, pero no necesariamente pensando en una cosa en donde la tecnología se le centro. Ahora, el asunto es que en el entorno en el que vivimos, con la altísima complejidad que nos toca tolerar en este mundo, pues tampoco tenemos un control real sobre cuáles son los efectos de las cosas que hacemos. Entonces, incluso si la intención es antropocéntrica, a veces el asunto termina derivando en unas completamente diferentes. Pero sí, coincido plenamente en cómo logramos como individuos y como sociedades empezar a cuestionar y a tomar un poco más de control, si tal cosa fuera posible, sobre la forma como va a evolucionar el cuerpo de la tecnología. Hay casos un caso muy célebre en ese sentido es el de los Amish, por ejemplo. Está esta población de Estados Unidos que seguramente ustedes han visto que todavía andan en carros de caballo y cosas así.
algunos más radicales que otros, pero lo cierto es que no es que los Amish sean antitecnología, sino hay un libro de un señor que se llama Kevin Kelly, se llama Lo que quiere la tecnología. Es una lectura muy interesante, y en ese libro menciona justamente el caso de los Amish, y lo que dice no es que sean esa tecnología, sino que se relaciona de una manera distinta con la tecnología, la pone a prueba y como sociedad, como colectivo, toma decisiones respecto a si esa tecnología que llegó y que están probando afecta o no afecta el tipo de relaciones y el tipo de tejido social que les interesa mantener. Y yo creo que eso es clave, que es una pregunta que siento yo localmente no nos hacemos mucho. Consumimos, traemos, hacemos cada vez más cosas, pero no hay en realidad un funcionamiento respecto a cuál es el efecto en términos del tejido social que tiene el uso de tal o cual tecnología. Y eso no quiere decir que el efecto sea malo, porque tenemos un montón de ejemplos muy positivos del uso de la tecnología que tenemos, pero a veces también perdemos de vista cuáles son las cosas que de pronto pues tendrán que considerar. Así que nada, yo resueno totalmente con este tema del antropocéntrico. Sin embargo, mi sensación a partir de la lectura que hago del entorno es que pues, es un querer ser, pero no corresponde a la realidad, y va a ser, es todo un reto de lograr instalar esa lógica, esas habilidades críticas, que termina siendo también eso en nuestras aulas. Porque hay una cosa importante donde de nuevo hay que pensar en lo local, en cómo generamos capacidad local uno a uno. Eso creo que va a ser un asunto inevitable, pensar en capacidad uno a uno. Y bueno, seguramente se me quedan un montón de cosas por comentar, podemos seguir conversando, pero no quisiera dejar de decir en todo caso que insistir una vez más en que este es el cuento que les cuenta este ingeniero en particular. Algunas personas que me conocen me dicen que yo no soy un ingeniero típico, así que sus resultados pueden variar si usted cambia de ingeniero. Probablemente un ingeniero más profesional les hablaría más acerca de la contribución desde el punto de vista técnico, de todo lo que ahora podemos hacer que antes no podíamos hacer. Para mí, en lo personal, es importante eso, y es igualmente importante las implicaciones en términos sociales, en términos culturales, de esas cosas que antes no podíamos hacer y ahora podemos hacer. Y los efectos de largo plazo, y el papel que cada uno de nosotros tiene en crear el mundo que queramos ver, en ser ese cambio que queremos ver en el mundo, como pondré esa frase que la atribuye Megali. Con eso, pues nada, de nuevo agradecer su participación, su paciencia, y pues en línea me pueden encontrar en caso de que quieran proseguir la conversación. Hay otro material, hay otras cosas que creo que es importante mencionar. Lo que les conté en la segunda parte de la presentación no son como ideas que creo que se deberían hacer, son experiencias de primera mano que he tenido usando la tecnología de una forma a veces siento un poco diferente, y que pues me lleva como una exploración permanente respecto a cómo ponemos en juego esas cuatro capas con todas las interrelaciones que tienen en experiencias de aprendizaje que sean ricas, que sean estimulantes, y que le abran nuevos caminos de exploración a todos los participantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego, entonces, por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos los que vinieron. El seminario, esta es la primera sesión. La próxima sesión es en 15 días, el 13 de junio. Va a ser en el Auditorio Quincha de la Universidad Autónoma de Occidente. Y el título es Formación Docente en TIC, Cuerpo, Virtualidad y algo más. En la web del programa de investigación estará toda la información para que ustedes la miran y la repartan con todos los que quieran. Nuestra community manager, que es Karen, va a tratar de pescarse los correos de ustedes con toda la gente, etcétera, para que les vayan llegando información, notificaciones, etcétera, y ustedes también hagan que mucha gente conozca y que la comunidad del CIER crezca. Muchísimas gracias, Diego, y hasta la próxima. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Diego, te voy a llamar por teléfono ahorita, ya mismo, para agradecerte y decirte una cosita así. Vale, perfecto. Chao. Chao.
Bien.